Hola, buenas, ¿cómo les va? Acá estamos una vez más con un nuevo decálogo de escritores, en esta ocasión de Gabriela Mistral. Ella fue una poeta chilena que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1945. Un referente muy importante de la literatura. Veamos qué dice su decálogo. Punto número 1. Amarás la belleza, que es la sombra de Dios sobre el universo. Bien, todos los que hacemos arte, y la literatura es una forma de arte, tenemos un aprecio por la belleza, ¿no? La belleza entendida en un sentido amplio, ¿no? Porque incluso puede haber obras que generan cierto desagrado y sin embargo hay belleza en eso, ¿no? Belleza en el sentido de eso que atrae, eso que despierta emociones, sensaciones, ¿sí? Punto número 2. No hay arte ateo. Aunque no ames al creador, lo afirmarás creando a su semejanza. Bueno, claramente el arte, la literatura, es un acto de creación. Estamos dando forma, ¿no? En el caso de la narrativa, creando un mundo. En el caso de la poesía, también estamos creando una sensación, una imagen, generando un sentimiento. Entonces, la idea de la creación tiene mucha importancia, ¿no? Y hay que ser consciente de eso, valorarlo, trabajarlo, ¿no? No decir, bueno, pongo cualquier cosa porque se me ocurre y ya está. No, bueno, ¿por qué se me ocurrió esto? ¿Por qué me interesa incluir esto en mi historia? Eh, que vaya teniendo un sentido, una coherencia, ¿no? Que los elementos se vayan uniendo cada vez de forma más sólida. El tercer punto dice, no darás la belleza como un cebo para los sentidos, sino como el natural alimento del alma. Bueno, ven que sus formulaciones son ya de por sí poéticas, ¿no? La palabra el cebo para los sentidos, esa frase es interesante, ¿no? Porque no estamos queriendo como hacer una trampa, no estamos queriendo enganchar de esa forma artificial, sino buscar la manera de conectar con la persona que vaya a leer lo que nosotros escribimos, ¿no? Poder primero generarnos nosotros mismos una emoción, una sensación, para después poder transmitirla en la historia, en el texto, en el poema, para que llegue a la persona que la vaya a leer, ¿no? Yo siempre en mis talleres de escritura o asesorías literarias digo, hay que tener en cuenta como escritores muchísimo las sensaciones que nos genera escribir una escena, una frase, ¿no? Una idea. Bueno, ¿qué nos pasa a nosotros cuando plasmamos eso por escrito? ¿Qué sensaciones en el cuerpo nos produce? Yo me acuerdo cuando escribí la primera novela que tengo publicada, Cazador de Piratas, La Travesía de Elena, que hubo un momento en el cual estaba narrando el pasado de un personaje secundario, que una historia bastante triste, y me empezaron a caer las lágrimas. Estaba tecleando en la computadora y me resbalaban las lágrimas por la cara. Obviamente eso tuvo muchas versiones, reescrituras, correcciones, pero había algo muy potente ahí, ¿no? Ya a mí en el cuerpo exteriorizaba esa emoción que estaba queriendo incluir en la historia. Probablemente los lectores al leerlo lo vayan a percibir. Es importante que cuando queremos expresar una sensación, un sentimiento, primero dejemos que nos ocurra a nosotros, que nos ocurra en nuestro cuerpo, para después transmitirlo de la mejor manera y de la forma más natural en lo que estamos escribiendo. El punto 4 dice, no te será pretexto para la lujuria ni para la vanidad, sino ejercicio divino. Bueno, acá hay una ponderación, ¿no? Ha habido durante mucho tiempo y muchos escritores de la escritura
y la creación y el arte como algo divino, ¿no? Como algo de otro orden, diferente al mundano, y que uno, como artista, como escritor, encarna eso, ¿no? La actividad de crear por el interés, digamos, desinteresado, valga la redundancia, por ese objetivo de querer dar al mundo, ¿no? De querer transformar ideas en palabras, de crear sin pensar en otro tipo de intereses que guíe nuestro trabajo, ¿no? Que pueden ser querer fama, querer dinero, querer... que está muy bien, digamos, esos deseos, pero coincido acá con lo que dice esta autora de que eso no tiene que ser lo principal que nos movilice, sino concebir ese acto de la escritura como algo mágico y potente en sí mismo. El punto número 5 dice: no la buscarás en las ferias ni llevarás tu obra a ellas, porque la belleza es virgen y la que está en las ferias no es ella. Bueno, no puedo saber exactamente qué se refiere a este punto. Ha habido históricamente una lucha, digamos, una oposición entre arte y artesanía, la artesanía más pensada en el ámbito de las ferias y el arte más pensado en los espacios más sublimes, ¿no? En el arte visual como los museos, los templos, ¿no? Etcétera. Y también se puede pensar un poco la literatura en esta dicotomía. Yo acá no concuerdo, creo que arte y artesanía se fusionan en algún punto, ¿no? Y que la belleza y nuestra creación, nuestra obra, está bueno que pueda recorrer todos los lugares, que no tenga restricciones, ¿no? Y que no la pongamos ahí en un pedestal como algo solo accesible para unos pocos, sino que pueda darse a conocer a todo el mundo y en todos los ámbitos. Bien, continuemos. Punto número 6. Dice: subirá de tu corazón a tu canto y te habrá purificado a ti primero. La referencia al canto podemos pensarla en el sentido de que esta autora es poeta y la poesía está o estuvo mucho tiempo, principalmente la poesía rimada y métrica, asociada al canto, ¿no? Por un juego con la sonoridad muy particular. De igual manera también se puede pensar en relación a la narrativa, ¿no? Y en relación a lo que decíamos antes en otro punto, esta cuestión de subirá de tu corazón a tu canto, ¿no? Como salir del interior hacia afuera por medio de las palabras y que te purifique a ti primero, ¿no? Como que genere un efecto en nosotros mismos al transcribir esas palabras, al plasmarlo, ¿sí? Bien, el punto número 7 dice: tu belleza se llamará también misericordia y consolará el corazón de los hombres. Bueno, acá estamos nuevamente en concepciones sobre el arte, ¿no? Refiriéndose a tu belleza como tu obra, la cuestión de la misericordia, la cuestión de consolar el corazón, ¿no? El arte muchas veces, la literatura, se ha visto como un refugio, como un lugar donde mirar el mundo de otra manera, principalmente en situaciones adversas, ¿no? Tiene eso para ofrecer, ¿no? Digo, el arte, yo considero que no es mero entretenimiento, sino que es muy importante para el ser humano y que aporta realmente un valor. Puede ayudar a una persona en determinado momento, puede transmitirle determinada sensación, determinada información, determinada experiencia mediante la empatía con los personajes, ¿sí? Que le ayude para su vida cotidiana.
El punto número 8 dice, darás tu obra como se da un hijo, restando sangre de tu corazón. Bueno, esta analogía de los libros que uno escribió, ¿no? La obra propia con un hijo, se ha escuchado muchísimo. Hay muchos autores, ¿no? Que dicen que es como su hijo, el libro que escribieron. Hay una sensación que se vincula, considero, ¿no? Porque es algo creado por uno, es algo que depende totalmente de uno, ¿no? Un bebé en sus primeras etapas depende totalmente del cuidado de los adultos que lo tengan a cargo, que mayormente son los padres. Y bueno, y uno ahí hay una entrega total, ¿no? Que muchos escritores la sienten en su escritura, en su proceso de escritura, ¿sí? Entonces, ahí guarda relación con este punto de darle a la obra como sea un hijo, restando sangre de tu corazón, ¿no? Dando parte de uno mismo. El punto número 9 dice, no te será la belleza opio adormecedor, sino vino generoso que te encienda para la acción. Pues si dejas de ser hombre o mujer, dejarás de ser artista. Este punto refiere a, de una forma muy poética, metafórica, algo que han mencionado otros autores en otros de los decálogos que yo ya he grabado, donde hablan de que hay que ser, digamos, humano, ¿no? Que hay que ser permeable a las emociones, a lo que pueda ocurrir en la vida cotidiana, que no hay que dejarse llevar por la preciosidad del lenguaje, de la palabra, y realmente imprimirle un sentido, una carga a eso que estamos creando, y no solamente por la belleza que podemos encontrar, ¿no? Hay muchos autores que dicen, bueno, es mejor narrar las cosas en un lenguaje llano que hacerlo barroco simplemente por que nos parezca agradable lo barroco, ¿no? Porque en realidad cuando nosotros estamos contando la historia, bueno, es necesario que la otra persona la entienda, la pueda interpretar. Entonces, si bien las formas son importantes y está bueno, en mi opinión, que un escritor experimente con las formas, yo lo he hecho. Tengo una novela que es por completo dialogal, que se llama Dualidad, y donde el lector empieza a leer y las primeras páginas no termina de entender lo que está ocurriendo, ¿no? Porque es simplemente diálogo entre dos personajes. Pero cuando avanza, sí se empieza a dilucidar más, a armar la imagen de lo que está ocurriendo y a cobrar el sentido, ¿no? Entonces, ahí la forma, que quizás al principio resulta un poco difícil entrar, no se queda en eso de ser solamente la forma por lo agradable que puede resultarnos trabajar el diálogo, sino que permite mostrar la historia y además genera un efecto que implica la historia, ¿no? Que termina de darle sentido a la historia. Punto número 10. De toda creación saldrás con vergüenza, porque fue inferior a tu sueño, e inferior a ese sueño maravilloso de Dios que es la naturaleza. Bien, esto también lo he comentado en otras ocasiones anteriores, y es que es muy difícil pasar lo que uno tiene en la mente al papel y nunca quedamos 100% conforme. Son muy raras, muy pocas esas ocasiones. Normalmente nos queda como una sensación de que no termina de ser exactamente como lo tenemos, como lo pensamos. Eso es una imposibilidad normal, ¿no? La, la mente, la cabeza, cuando pensamos, ideamos, imaginamos, tiene otra forma que la forma de
la narración, que la forma del lenguaje escrito, ¿no? En la mente podemos pensar en dos cosas exactamente simultáneas y en cambio, cuando la pasamos por escrito, una tiene que ir primero y la otra después. Por más que digamos que ocurren al mismo tiempo, una aparece escrita, la frase de una acción aparece escrita primero que la otra. ¿No? No existe la posibilidad de una superposición total. En cambio, en la mente sí podemos pensarlo, ¿no? Porque funcionan de manera diferente. Entonces, es normal que tengamos como esa sensación de quizás no quedó exactamente como lo pensamos. Hay que tratar de, con la corrección y el trabajo, asemejarlo lo más posible, pero no frustrarnos, no avergonzarnos, saber que está esa pequeña diferencia, esa pequeña rayita que quizás nunca vamos a poder alcanzar y que es normal, ¿no? Lo que hay que procurar es que nuestra obra sea lo mejor posible. Con eso es suficiente.